Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fusiones y Adquisiciones, el podcast de Empresas.com. Yo soy Francisco José Hidalgo Arquero, socio y cofundador de Empresas.com, y hoy me acompañan desde sus respectivos confinamientos Javier López de Working Capital Corporate Finance, Aitor Arteaga de Baum y Sergio Irurre de Arpa Abogados Consultores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Hola, buenos Francisco. días. Buenos días. ¿Cómo va ese confinamiento? Hoy hay que decir que es Jueves Santo y aquí estamos al pie del cañón o al pie del salón. Al pie del salón, nunca mejor dicho. Sí, totalmente. Pues voy a presentar rápidamente a Javier, a Aitor y a Sergio, ¿vale? En cualquier caso, como siempre, luego dejaremos toda esa información para que podáis conocer en mayor detalle quiénes son, qué han hecho, sus firmas y, por supuesto, que podáis contactarles, ¿de acuerdo? En primer lugar, Javier, socio director y cofundador de Working Capital, boutique de finanzas corporativas que está ubicada en Galicia. Javier ha asesorado a numerosas compañías y, entre otras cosas, está especializado, como veremos posteriormente, en todo lo que es asesoramiento en corporate finance, pero particularmente también en el mercado alternativo bursátil. Ahí ha asesorado en la incorporación de Greenalia al MAB y, por destacar una operación de compra-venta, ha participado en la venta creo que se pronuncia Ricewolf, corrígeme, Javier, a la multinacional americana Stericycle. Creo que esas son compañías de reciclaje, ¿verdad? Destrucción de material confidencial. Eso es, mucho más concreto. Y bueno, pues en tu experiencia, Javier, pues has venido trabajando en distintas firmas y, como decía, pues con mucha especialización en todo lo que es optimización financiera de pymes y también en la salida de otras compañías al MAP, como son Altia, Comcenter, AB Biotics, ¿de acuerdo? Y por lo demás, a nivel académico, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Coruña y cuenta también con numerosos posgrados y másters. Por su parte, tenemos a Aitor Arteaga, de Baum, hoy creo que desde San Sebastián, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues Aitor es abogado, cuenta con másteres en asesoría jurídica y asesoramiento fiscal y viene desarrollando su carrera en distintas firmas legales. Aitor es fundador de Baum, es una firma que presta servicios profesionales en el ámbito legal, financiero y estratégico. Como decía, tiene un enfoque también en M&A, área de la que es responsable Aitor, y además viene desempeñando la labor de letrado asesor y secretario en diversos consejos de administración, con lo cual vamos a poder ver también desde cerca cómo están viviendo compañías la situación que estamos viviendo, ¿no? Y que es de lo que vamos a hablar hoy, particularmente con toda la crisis del COVID. Por último, tenemos a Sergio Irurre, ¿de acuerdo? Es el responsable del Departamento Económico de ARPA Abogados Consultores, una firma profesional con sede en Madrid, en Navarra, en Pamplona. Y bueno, tiene bastante experiencia, viene de trabajar en grandes compañías de servicios profesionales como Deloitte o Ernst & Young, que creo que ahora se dice igual, corrígeme, Sergio. Así le denominan, sí. Sí, y viene trabajando pues en auditoría, en dirección financiera y consultoría, y ha participado también en numerosas transacciones nacionales e internacionales, y también podremos ver un enfoque interesante con su experiencia. Entonces, bueno, por pasar ya a todo lo que vamos a tratar hoy, como decía y adelantaba un poquito, vamos a tratar cómo está impactando la economía y, concretamente, en todo lo que es la industria de M&A, private equity y capital riesgo en general, la pandemia y la crisis que ha desatado el COVID-19, ¿de acuerdo? El coronavirus. Y por estructurar un poco la conversación que vamos a tener, se va a dividir en tres bloques. En primer lugar, vamos a hablar de cómo afecta a la economía y a ciertos sectores en particular, ¿de acuerdo? Aquí creo que puede ser interesante trayendo la experiencia de algunos de nuestros clientes. En segundo lugar, vamos a hablar de cómo afecta a actores concretos de la economía, no solo a empresas, sino a los inversores que hemos comentado, a mercados. En concreto, trataremos mercados alternativos como el MAP, ¿de acuerdo? O el ecosistema startup y de venture capital, donde Aitor también tiene bastante experiencia asesorando en rondas de financiación a compañías. Y, por supuesto, trataremos cómo está afectando a las operaciones de M&A, algunas de las que tenemos en curso, y las recomendaciones que os podemos trasladar al respecto. Para cerrar, veremos algunas de las medidas que se han propuesto y trataremos de daros algunas directrices para estos próximos días, semanas, meses, que esperamos que os sean útiles. Así que no me enrollo mucho más y pasamos al primer bloque. Por empezar con Aitor, por ejemplo, Aitor, nos pasabas un gráfico que se ha hecho bastante famoso hace
una semana y la verdad es que desde que me lo pasaste no paro de verlo en redes sociales. Creo que era de Deloitte. El gráfico mostraba un poco la evolución de los sectores en relación con esta crisis y no sé qué opinión tienes tú, cómo ves el impacto general en la economía y si ves ganadores y perdedores claros. Bueno, a priori parece que hay sectores que de manera evidente van a sufrir una merma económica severa en los próximos meses. A todo el mundo o a nadie se le escapa que todo lo relacionado con la hostelería, con el consumo, digamos, diario y con el turismo, con todo lo que ello conlleva en cuanto a sectores, digamos, colaterales, va a tener un impacto muy severo, más allá del mero levantamiento de las medidas restrictivas. Es decir, va a haber un elemento psicológico que aún no conocemos en profundidad, que nos va a llevar a retraernos de consumir determinados bienes y servicios durante muchos meses. Entonces, esos sectores sin duda van a tener una afección clara, eso es evidente, pero luego hay otros sectores que quizás son menos evidentes o es menos evidente que van a sufrir. Yo estoy pensando en particular, lo comentaba estos días con varios clientes, en automoción. Yo creo que ya veníamos con una gran incertidumbre con todo desde el momento del Dieselgate, la transición ecológica, y ahora además hay un elemento que impacta adicionalmente en el sector, que es una potencial crisis de consumo. Bueno, es un ejemplo de un sector industrial que a priori no parece de los más impactados directamente por esta situación, pero que creo que va a tener también un daño importante. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, en mi opinión, yo creo que los propios organismos oficiales en cada país se han encargado inicialmente de decir cuáles son los sectores esenciales para la economía y cuáles no, ¿no? Desde nuestro punto de vista, esta clasificación distingue a unos sectores que inicialmente pues los estamos considerando básicos y que por tanto salen fortalecidos, ¿no? Por definición. Por poner algunos ejemplos, dentro de ARPA nosotros estamos viendo cifras de facturación y de producción récords en empresas de alimentación, en algunas empresas tecnológicas o en empresas de logística, ¿no? Son tres ejemplos de empresas que están saliendo muy fortalecidas, o tres sectores, perdón, que están saliendo muy fortalecidos en esta crisis. Y que lógicamente están al amparo de la legislación como sectores de actividad esencial, ¿no? Lógicamente comparto tu análisis, Aitor. Hay otros sectores mucho más ligados al consumo minorista no esencial, toda la parte de ocio, en el turismo, fíjate, ¿no? En qué situación estamos y la incertidumbre que sobrevuela sobre este sector, donde el parón es total, donde ya, por supuesto, ya, como decía Francisco, estamos hoy en Jueves Santo, la campaña de Semana Santa ya no existe para ellos, pero es que ni siquiera están atisbando campaña de verano, ¿no? Esto puede ser para este sector también demoledor. Pues totalmente de acuerdo con vosotros. Parece claro, ¿no?, que hay sectores que son claramente ganadores de esta crisis. Por ejemplo, el sector tecnología está alcanzando niveles de penetración impensables antes de la crisis. Está motivado por un evento inesperado, pero estamos adoptando determinados hábitos que son realmente eficientes y por lo tanto han venido para quedarse. Hablamos sobre todo lo que tenga que ver de canales de comunicación, servicios de videollamada, redes sociales, servicios en la nube, formación online, compras online, medios de pago digitales. Es decir, son sectores que claramente están generando una disrupción en la forma de interactuar con el mercado y que una vez rota la barrera de adoptarlos, nos los vamos a quedar. Por su importancia hay otro sector que va a salir reforzado, que es el sector sanitario y bueno, pues todo lo que lo rodea, ¿sabes? Biotecnología, farma, tercera edad. Sector agroalimentario, que es uno de los pilares del consumo básico, se mantendrá
aunque creo que surgirán nuevas oportunidades y nuevos modelos de negocio, sobre todo en lo que respecta a la venta y distribución de productos, hasta ahora bastante tradicional y que pues, con la crisis está fomentando la distribución a través de otros canales, ¿no? Y en cuanto a sectores más perjudicados, pues yo creo que lo tenemos todos claro, todo lo vinculado con el turismo y muy a nuestro pesar, ya que en España tenemos una exposición mucho mayor que el resto de Europa, hoteles, viajes, restaurantes, eso tardará en recuperarse, no tanto por el turismo interior, que esperemos que en verano se pueda recuperar algo, ¿no? Sino porque los movimientos internacionales yo creo que van a estar muy limitados hasta que se restablezca totalmente la confianza. ¿Sois más entonces de la escuela de la recuperación en esto que se está hablando también mucho en U, en V, o incluso esto puede dejar algún tipo de daño estructural como en el 2008 que haga que esto sea una L? Confiemos que no sea así, ¿no? A ver, es muy difícil predecir cómo vamos a salir de aquí, primero porque estamos en una situación absolutamente desconocida. Esta crisis creo que es muy diferente a todas las crisis que hemos vivido anteriormente. Es verdad que se ha producido de una forma muy repentina, muy inesperada y de una forma muy profunda, ¿no? Hay un shock de oferta total. Y que no nos olvidemos que ha venido producido por una pandemia. En circunstancias normales, a pesar de que se estaba apreciando una desaceleración de la economía leve, pero desaceleración al fin y al cabo, nadie esperaba hace 3-4 meses que nos encontrásemos en esta situación. Por tanto, como en la economía también hay un componente psicológico muy importante, no sabemos todavía cómo nos va a afectar a futuro, ¿no? Yo confío en que no sea una L, no confío que no sea una L. Para esto es importante que la vida vuelva a la normalidad lo más rápido posible. Aunque ayer leyendo algunos artículos leía un modelo de salida algo distinto, que decían que podía ser esto como lo identificaban como el símbolo de Nike, ¿no? Que no es una V ni es una U, sino que es ese símbolo, esa lenta progresión ascendente, que bueno, que puede ser otro modelo de salida donde poco a poco pues vayamos, como dice Javier, recuperando la confianza y retomemos la normalidad, ¿no? La verdad es que sí, Javier, perdona. No, es difícil hacer predicciones sobre cuál va a ser la recuperación. Sin embargo, pues bueno, también estoy de acuerdo con Sergio con que la recuperación en U aparentemente para la mayor parte de la economía podría ser, porque realmente nos encontramos frente a la crisis de 2008 en una situación mucho mejor. Las empresas y las familias están mucho menos endeudadas. No tanto el sector público, que con la deuda en el 100% del PIB y con las medidas nos podemos ir al 120, 130%, no queda tanto margen de recorrido. Pero las compañías están más preparadas o en una mejor situación para afrontar la crisis. Por lo tanto, esperamos que nos vayamos a una recuperación de U, aunque en algunos sectores va a ser la L, al que hablamos de turismo y por lo tanto lo que nos afecta a nosotros. Y efectivamente el símbolo de Nike pues parece que es ahí el consenso en el punto medio, ¿no? Aunque yo creo que tampoco va a terminar muy por encima del momento anterior, porque la crisis ha generado una pérdida de poder adquisitivo de las familias. Por lo tanto, el consumo no cíclico, el consumo cíclico se reducirá considerablemente y no creo que lleguemos en el corto plazo a superar los niveles anteriores. Por lo tanto, es difícil predecirlo, pero yo creo que habrá sectores que sean más una U, algunos que sean una V y pues, algunos será una L. Aitor. Sí, coincido también con Javier con esta última parte. Efectivamente, hay aspectos de consumo de las familias que van a tardar en recuperarse. Vuelvo a lo de antes. La compra de un coche o la compra de
de una casa son decisiones que se van a aplazar sí o sí ante esta pérdida de poder adquisitivo. Entonces, esos dos sectores, por ejemplo, son sectores que a nuestro modo de ver van a sufrir. Sí, de algún modo los sectores también que proveen a estos sectores, ¿no? Al final la automoción es una industria muy importante y nosotros, por ejemplo, trabajamos con una compañía en el mundo hemos hablado de ella en alguna ocasión, Aitor, del cartón, de la producción de cartón ondulado y de cajas, y una parte de su ABC de clientes está dirigido al sector industrial, en concreto al sector de la automoción, que lógicamente está totalmente parado, ¿no? Es verdad que en este caso también hace tema alimentación, que de algún modo hace de contrapeso, pero la realidad es que ese frenazo de la oferta y de la propia demanda, en este caso tan clara que existe, pues hace mucho daño, ¿no? ¿Cómo veis, por ver algún caso concreto, aunque luego ya pasaremos a hablar de los actores y por trasladarlo un poco a nuestro terreno, lo caprichosas que son las cosas, ¿no? Al final ha habido hace un mes, 2 meses, 3 meses anuncios de grandes operaciones que ahora se están viendo muy afectadas, principalmente porque están en el mundo del turismo, del desplazamiento de personas, etcétera, como es la compra de Europa por Iberia, que ahí veremos cómo acaba IAG también, ¿no? Que es también una compañía muy importante, IAG no en concreto, pero Iberia como parte de IAG en España. No sé cómo veis a nivel de operaciones corporativas que esto pueda afectar o que, ya os digo, esto lo veremos en concreto luego, pero hay muchos casos, ¿no? Tenemos ya a nivel internacional también, lo hemos comentado en alguna ocasión, WeWork, en fin, hay muchas compañías que estaban en grandes procesos o que acaban de cerrarlos o que incluso marcaron las valoraciones de las operaciones en base a la valoración en bolsa de las compañías en el último año o meses, y desde luego la situación con cómo está todo hoy día pues puede hacer que, no sé, como mínimo rueden cabezas, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que el capital riesgo está poniendo las operaciones en el congelador, pero no, obviamente, ante esta situación inesperada, pero yo creo que no se están rompiendo definitivamente las operaciones, ¿no? Porque la actividad se recuperará, aunque eso sí, de manera selectiva, fundamentalmente porque los fondos tienen mucha liquidez, han estado fondeándose todo este tiempo y tienen que invertir el dinero si quieren seguir levantando fondos en el futuro. Eso sí, yo creo que será más focalizado en compañías que estén estabilizadas y sectores que mantengan perspectivas de crecimiento. ¿Les veis como, asumiendo que tienen un portfolio equilibrado, quiero decir, con compañías más y menos afectadas, les veis, Sergio y Aitor, como ganadores a los fondos de esta situación? Pues no sé, porque compañías que antes estaban caras ahora no lo estén. Si es que antes estaban caras, que creo que es el debate, ¿no? Porque los fondos siempre nos van a trasladar que lo están. No sé si cómo lo veis en la realidad, y ya pasamos también a hablar de valoraciones. Hombre, yo creo que en los últimos meses o los últimos ejercicios había dado una tendencia, o se estaba dando una tendencia curiosa a los fondos, y es que, como saben mucho de economía y de sectores, estaban invirtiendo en el sector primario, ¿no? Haciendo casi gestión alternativa, invirtiendo en compañías de cítricos, de logística, todo relacionado con la alimentación, ¿no? Bueno, no sé si han sido visionarios o no, pero creo que ese posicionamiento o ese balanceo hacia el sector primario les ayuda a soportar esta situación. Tradicionalmente el private equity normal o más institucional no entra en compañías, por ejemplo, sector turismo. Sí es cierto que hay algunos cuantos ejemplos en el sector restauración que a todos nos vienen a la cabeza que pues van a tener momentos complicados. Bueno, y luego parece que a algún fondo le tocará remangarse y hacer soporte a su cartera en estos momentos para inyectar liquidez, para optimizar operaciones, etcétera, ¿no? No sé, Sergio, ¿cómo lo ves tú? Sí, sí, coincido con el análisis. Al final, los momentos de cada fondo pues son importantes. Al final todos sabemos que los fondos se invierten para un periodo de entre 5 y 7 años normalmente.
Y bueno, pues aquellos fondos que se encuentren en un periodo inicial de inversión, pues bueno, tienen tiempo todavía para poder acompañar estas inversiones haciendo lo que sea necesario en estos momentos, pues para sostener a las compañías, ¿no? Afortunadamente los fondos tienen acceso a recursos de liquidez y por tanto entiendo que no van a tener problemas, como dice Aitor, en remangarse y poder dar soporte a estas compañías en tanto lo vayan necesitando. Aquellos fondos que se encuentren ya en una situación de exit, de finalización, de desinversión, pues van a estar en una situación más compleja en tanto en cuanto yo creo que, bueno, como ya veremos después, pero sí que creo que esta crisis puede provocar una corrección a la baja probablemente en los múltiplos que se paguen dentro de las transacciones, ¿no? Y en ese sentido, lógicamente, pues menor múltiplo, menor rentabilidad y por tanto menor satisfacción de sus LPs, ¿no? Sí, yo creo que cada fondo en particular pues tendrá sus participadas con más o menos problemas, pero recordar lo que hemos comentado más de una vez, lo que todos los fondos nos estaban pidiendo lo mismo cuando hablábamos con ellos: agroalimentario, sanidad, educación, tecnología, y no queremos saber nada de consumo cíclico, retail. Bueno, estos criterios se van a mantener plenamente vigentes después de la crisis, por lo tanto creo que en general no van a ir no van a estar muy afectados, efectivamente. Pues aquellos que tengan operaciones en turismo, restauración y demás, pues tendrán problemas, pero yo creo que tampoco los ha cogido mucho con el pie cambiado. No sé qué pensáis, cómo lo veis. Es lo que hemos comentado muchas veces. Sí, yo no sé hasta qué punto ha sido casualidad o estaban realmente preparados, ¿no? O simplemente venían escuchando que ya llevamos en un ciclo alcista mucho tiempo y por tanto había que empezar a meterse en sectores más refugio, como los que habéis comentado. Porque sí que es cierto, y sin mencionar casos concretos porque tampoco hace mucha falta, que conocemos varios casos, ¿no? Los que han entrado en restauración o incluso en el mundo de los hoteles, ¿no? De una manera muy recientemente y desde luego no creo que esperaran ni mucho menos una situación como la que estamos viendo. Sí que es cierto, como decís, que el mundo del alimentario, todos los que seguimos un poco el día a día de este mundo de las inversiones del private equity, no paraba de estar, por ejemplo, en boca de todo, ¿no? O como habéis comentado también, la educación o siempre la tecnología. Pasando a hablar de las valoraciones, precisamente, la realidad es que los fondos son los damnificados cuando están altas, también se aprovechan en las salidas de esas valoraciones altas, no nos vamos a engañar, pero no sé si estáis viviendo ya alguna situación concreta dentro de algún proceso abierto en el que se esté revisando la valoración o la estructura del deal en relación con lo que se hablaba hace 2 meses con ese mismo fondo y un poco cómo lo estáis afrontando, sobre todo también, no solo de cara a la negociación con el fondo, sino en relación con los clientes, ¿no? Porque en esta situación hay que hacer mucha pedagogía con ellos. Si ya de por sí es complicado tratar el tema de valoración con los clientes, que, pues oye, la discusión expectativa, precio, valor es súper compleja con ellos al principio, ahora mismo se va a complicar todavía más, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí, Aitor? Sí, a nosotros nos está ocurriendo con 2 procesos abiertos en alimentación y bajo la premisa de que la salida es en U, fundamentalmente se articula un sistema de normalización, entre comillas, del EBITDA generado en este periodo, entre comillas, atípico. Si la salida es en U no hay problema, es decir, en el fondo se trata de buscar un criterio de normalización, ¿no? De encapsular este tiempo atípico que le está sucediendo al sector. En otros supuestos donde la salida sea más en L o, como habéis dicho, con el logotipo de Nike, pues las valoraciones obviamente van a cambiar, ¿no? Porque van a cambiar las perspectivas en general de todo comprador sobre la evolución a corto y medio plazo de la economía. Mi opinión es que cualquier proceso que esté abierto, en nuestra experiencia, todos los procesos que conocemos que están abiertos están ahora mismo en un proceso de revisión, fundamentalmente del precio, ¿no?
el éxito, en mi opinión, si el fundamental sigue existiendo, si el racional de la operación es consistente, la operación va a terminar llevándose a cabo. Simplemente hay que encontrar redefinir expectativas. Lógicamente, el comprador sabe que está ante una situación donde las reglas han cambiado. Nos encontramos, como bien sabemos, en una crisis sin precedentes que está afectando normalmente, dependiendo del sector, como hemos comentado, a las ventas y a los beneficios de las compañías. Y el vendedor pues casi le ha sobrevenido algo que se escapa a su gestión y que pues es difícil de asimilar inicialmente, ¿no? Ante una expectativa de precio que hace 3 meses era una y que ahora pues puede verse en riesgo, ¿no? Pero vamos, sí que en líneas generales, todas las operaciones que estaban en marcha, incluso en fases finales, yo creo que el precio vuelve a estar encima de la mesa, ¿no? Sí, y yo creo que también un aspecto más, aparte de que las ofertas pueden ser más a la baja, yo creo que esta crisis tan profunda va a cambiar la percepción del riesgo de los empresarios, de la parte vendedora. Y yo creo que ahora van a estar más dispuestos a vender su compañía, van a sacrificar valor por seguridad. Que tenemos que pensar, pues estamos en una situación sin precedentes. No lo recuerdo, bueno, con los niveles de reducción del PIB que estamos hablando, desde la guerra civil en España no se ha visto nada similar, ¿no? Yo creo que esto en la cabeza del empresario está. Por lo tanto, yo creo que van a salir nuevos activos al mercado que hasta ahora estaban parados pues por eso, por el precio. Y creo que ahora el precio quizás no va a ser tanta barrera para el vendedor. Habrá que ver cómo se equilibran también las ofertas. Sí. Yo tengo aquí posiciones un poco contrapuestas. Lo hablaba con mi socio Ricardo, precisamente lo que has comentado, Javier, el hecho de que pues habrá muchos empresarios que digan, mira, yo si ya estaba considerando la salida hace pocos años o incluso meses, con esta situación o si me quedan 10 años en mi perspectiva personal para salir de la compañía, no quiero volver a vivir una situación de estas que al final no depende de mí, ¿no? Y eso va a hacer efectivamente que muchas compañías interesantes pues busquen esa sucesión, ¿no? Pero por otro lado, pues oye, hay muchas compañías que como habéis dicho, saldrán reforzadas o no notarán prácticamente nada esta situación, por difícil que parezca de creer. Y si los fundamentales no han cambiado y si tu compañía ves que sigue creciendo y que es fuerte en relación con la economía o el resto de empresas, pues como empresario, si eres una compañía que vienen a comprar, no creo que cambies ni un euro de tu estimación de valor. Obviamente con cierto asesoramiento para que no hablemos de múltiplos absurdos o de una de las ventas y ese tipo de cosas que nos cuentan muchas veces los clientes cuando llegan por primera vez, ¿no? O sea, que hay una situación ahí en la que pues, oye, habrá una corrección, pero yo creo que va a ser también una corrección en forma de Nike, por decirlo de algún modo, o algo que va a ocurrir de manera progresiva. A medida que empiecen a salir al mercado y vean que por muy interesante que sea su compañía, pues quizás no son capaces de encontrar ese interesado o que cierre finalmente la operación. Por lo demás, a nivel de estructura, no sé si... porque nosotros concretamente, en este contexto tan extraño, nos han plantado una LOI para una de estas compañías, una por intenciones, y la verdad es que, por llamarlo exposición de motivos, si queréis, de la exposición de motivos de esta LOI, mencionaban específicamente el coronavirus y de algún modo, pues nosotros, por ejemplo, nos encontramos, y parece ciertamente razonable, aunque hay que jugar para que no vaya en tu contra, por ejemplo, nos solicitaban un periodo de exclusividad mucho más largo de lo habitual, unos ajustes mucho más duros de lo habitual, por supuesto, en fin, una serie de cosas que, de algún modo, yo soy del pensamiento, quizás si fuese comprador haría lo mismo, de que los fondos o por general los inversores o los compradores profesionales son bastante duros en sus acuerdos, quiero decir, en cuanto a asegurar su posición, ¿de acuerdo? Y esto solo va a hacer que esto vaya más. Entonces, no sé si esperáis alguna cláusula particular, sobre todo aquí quizás los perfiles más jurídicos de este debate en relación con manifestaciones y garantías, o incluso a nivel también estratégico económico, Javier, de earnouts, etcétera. No sé cómo lo veis. Bueno, efectivamente, seguramente habrá más precisión o más exigencias en las reps de las operaciones que se planteen a partir de ahora.
Pero lo cierto es que yo no espero ninguna carta de intenciones encima de la mesa en las próximas semanas en esta situación. Esa es la realidad. Con enlazar con otro tema que tenemos un poco en el guión para hoy, estamos viendo movimiento o operaciones que estaban en marcha siguen avanzando con compradores europeos. O sea, la percepción que tenemos nosotros de nuestros socios y de la interacción con operadores europeos es que, bueno, pues la vida sigue y hay que seguir avanzando los procesos, aunque sea una operación cross-border, Alemania-España o Holanda-España, pero obviamente no esperamos ningún avance tangible en la medida en que no se puede viajar, no se puede visitar factorías y no se puede, pues prácticamente ni ir al notario, ¿no? Un poco la situación. O sea, una ralentización pura y dura. O sea, absoluta, sí. Por cambiar un poco de tercio, Javier, por todo tu conocimiento también de mercados alternativos y en concreto del MAP, como comentamos antes fuera de micro al inicio, pues en estos últimos meses ha habido operaciones o salidas como las de Icertis o La Luz, o creo que Making Science ha sido este mismo año, en 2020, una compañía de marketing online, corrígeme. Pero sí que es cierto que tanto a nivel de mercados alternativos como de mercado continuo en general, las salidas a bolsa estaban siendo inferiores a las de otros años, y no sé si eso era o eso era un atisbo de una crisis puramente económica que esperábamos y no nos esperábamos esto, pero incluso con esto ahora, no sé cómo ves 2020 en relación con salidas de compañías al MAP o otros mercados alternativos. ¿Cómo ves algunas de las compañías que conoces en el MAP? ¿Cómo crees que pueden pasar estos momentos? Bueno, según tengo una posición clara, que creo que el capital riesgo y en general va a seguir manteniendo su actividad, el MAP, como todos los mercados en general, se van a ver mucho más afectados, sobre todo por la valoración en tiempo real de los activos. Eso, al fin y al cabo, condicionará todo. En una salida a bolsa es clave buscar la ventana de mercado, ¿no? Y en los próximos meses no la va a haber, ¿vale? Por valoración, por feeling del inversor, es decir, no va a haber oportunidades en los próximos meses, ¿no? Que las haya de cara al año que viene dependerá muy mucho de cómo reaccionemos y de las medidas que se adopte. Pero bueno, es algo habitual que en crisis los mercados de capitales se cierren como fuente de financiación, pues, para la mayor parte de las compañías. Y esto es aplicable al MAP, lo veremos en el mercado continuo también, en el MARF, porque sucede lo mismo con las emisiones de deuda, sobre todo en compañías con un apalancamiento un poco más elevado. Aunque estos días estamos viendo emisiones de deuda, son casi todas de eléctricas, Iberdrola, Red Eléctrica. Por lo tanto, nos queda un periodo de reducción de las nuevas incorporaciones a mercado, ¿no? Otra consecuencia será la reducción de las cotizaciones de las empresas que ya están cotizando, tanto por fundamentales, deterioros de cuentas de resultados inevitables, y como de los niveles de apalancamiento. Y por otro lado está el efecto del múltiplo, es decir, la presión vendedora de los inversores pues va a ir erosionando los múltiplos. Entonces las compañías que están cotizando, pues evidentemente sufrirán reducciones. Si bien es cierto que la inversión del MAP frente al continuo suele ser o debe de ser más a medio plazo, por lo tanto, yo creo que las compañías están más acostumbradas a pensar en un medio plazo y no les afectará quizás tanto como a las del mercado continuo, ¿vale? Entonces, esto desde el punto de vista de las empresas, que no significa que desde el punto de vista de los inversores esto no pueda ser una oportunidad para entrar en compañía a unos precios pues mucho más atractivos de lo que podrían hacer en otro momento. Si la recuperación es positiva, realmente estaremos ante una oportunidad histórica de comprar a unos precios pues muy atractivos, ¿no? Entonces, bueno, en general los mercados sufrirán, es habitual que lo hagan en crisis, y más pues con esta crisis tan grave como estamos teniendo. Y cómo volveremos a la recuperación dependerá, bueno, de la recuperación económica y de las medidas que finalmente se adopten.
Bueno, aquí también por ya pasar a otro ecosistema, ¿no? Al mundo de las startups y el venture capital, al final la salida a bolsa habitualmente pues no deja de ser una manera de encontrar y lograr financiación, ¿no? Y probablemente ese tipo de compañías lo tengan algo más controlado y por eso se pueden permitir salir a mercados alternativos o al mercado continuo. Pero en el mundo de las startups y el venture capital el tiempo apremia, el tema de la caja es brutal, ¿no? Y entiendo que aquí, no sé cómo lo veis, Sergio y Aitor, no sé si los VCs, los business angels, pues obviamente van a tener la misma incertidumbre a la hora de hacer inversiones que el resto de agentes, ¿no? Pero cómo va a afectar esto y si creéis que va a afectar particularmente más al mundo de las startups que al mundo de las pymes. Por distinguir, pymes, startups, que es una distinción que he hecho conscientemente. A ver, en mi opinión, por definición a las startups, lógicamente, cualquier movimiento inesperado, anómalo, les afecta más, están más expuestas, ¿no? Se encuentran normalmente ante proyectos que en algunos casos todavía no han salido al mercado, se encuentran en rondas de financiación, modelos de negocio no suficientemente testados, sino que hablamos de expectativas, ¿no? Por lo tanto, es mucho más fácil que se vean afectadas. Dentro de las startups distinguiría aquellas startups en las cuales hayan levantado rondas de financiación recientemente. En esos casos entiendo que se van a ver poco afectadas, sino que simplemente lo que tienen que seguir es con el desarrollo de su propio proyecto, con las dificultades que ahora mismo esto entraña. Veo mayores problemas en aquellas compañías, en aquellas startups que estén o bien en mitad de una ronda de financiación o que tengan que entrar en una ronda de financiación pues en los próximos 2-3 meses, ¿no? Yo creo que esas compañías pueden tener una tasa de mortalidad, esas startups pueden tener una tasa de mortalidad elevada. Como ecosistema startup, bueno, en los periodos convulsos, en las crisis, bueno, pues se destruye empleo y esto muchas veces fomenta el autoempleo y fomenta el espíritu emprendedor, ¿no? Yo creo que de esta crisis también veremos un nuevo impulso a la emprendeduría y creo que cada vez, por otro lado, cada vez vemos más fondos, que se levantan más fondos específicamente destinados para el mundo startup, ¿no? Yo creo que es un sector que cada vez tiene más arraigo y esta situación, bueno, pues no veo que les pueda sentar mal del todo. Y yo estoy de acuerdo con Sergio, por apuntar otra cuestión. El Venture Capital está muy centrado en compañías innovadoras y sobre todo tecnológicas. Y aquellas que sigan teniendo sus modelos de negocio vigentes, yo creo que continuarán su actividad de fundraising. No lo veo excesivamente afectado, más allá de estos meses de parón que podamos estar viviendo. Quizás depende más de la fase, ¿no?, de la que esté la startup, Aitor. Yo te he perdido, Aitor, porque creo que tienes el mute todavía ahí. Perdóname. No. Quería decir que hay que tener en cuenta la fase y hay que tener en cuenta también el sector. Yo creo que hay sectores como por ejemplo, el Travel Tech o el Prop Tech que igual pues van a sufrir más. Y luego sectores donde se va a poner más el foco, ¿no? Todo lo que sea evidentemente tecnología, pero tecnología orientada a salud, biotecnología, etcétera, ¿no? Veremos qué pasa. Tecnología de verdad, no marketplace o páginas web, por ser aquí el abogado del diablo. Sí, yo creo que ahí va a haber una corrección o un reenfoque hacia lo verdaderamente tecnológico y a lo que es verdaderamente valor añadido. Y luego a nivel macro habrá que ver si los fondos de Venture Capital siguen levantando dinero con la misma alegría, ¿no? Porque, bueno, está por ver. El PI de un Venture Capital tendrá posiciones en otro tipo de mercados, en otro tipo de activos. Seguramente haya sufrido una merma importante y temporal en bolsa, por ejemplo.
Bueno, yo creo que ahí también va a haber una curva en cuanto al levantamiento de fondos, ¿no? Vamos a verlo. Muy bien, pues si aquí no queréis apuntar nada más, podemos entrar ya en el tercer bloque. De acuerdo, aquí nuestra idea es pues comentar brevemente las medidas que se están impulsando en concreto para ayudar a las empresas, a las pymes, ¿de acuerdo? Tanto a nivel nacional como si tenéis constancia de ellas a nivel regional autonómico. Y bueno, vuestra opinión aquí si son suficientes. Sergio, si apuntaríais en alguna otra dirección o qué propondríais, ¿de acuerdo? Bueno, aquí, como sabéis, a nivel global ha habido una movilización de recursos como nunca antes se había visto. Concretamente en España se han anunciado como medidas estrella unas líneas de avales avaladas por el ICO de 100.000 millones. Se ha liberado un primer tramo de 20.000 millones. Donde la mitad estaba destinado para pymes y autónomos y en este primer tramo pues yo creo que se ha agotado en un par de días, ¿no? Está claro que ahora mismo lo que necesitan las empresas es todo tipo, medidas de flexibilidad de todo tipo, ¿no? Y por supuesto que se les garantice la liquidez, ¿no? Esto para mí es absolutamente crítico y las medidas tanto estatales como porque estas medidas estatales se están viendo complementadas por algunos gobiernos regionales. El gobierno de Navarra concretamente ha sacado su propia línea de financiación a compañías, el gobierno del País Vasco ha hecho lo propio, desconozco si en Galicia lo están haciendo o no, pero todas las medidas que se estén adoptando en este momento tienen que ir destinadas a fomentar la flexibilidad en todos los ámbitos, tanto la flexibilidad laboral como el acceso a financiación de forma rápida y barata, para que ayudemos a nuestras pymes a poder atravesar este desierto de la mejor forma posible, ¿no? Y al margen de las actuaciones que está facilitando a las pymes y que las pymes deben de acogerse a ellas, yo creo que lo más importante que tienen que hacer las empresas es gestionar con agilidad. Fundamental que las compañías actualicen sus presupuestos y planes de negocio pues para tener visibilidad y poder tomar decisiones con rapidez, porque las consecuencias pueden ser desastrosas. Hay que focalizarse en potenciar la liquidez y ser conservadores en esas previsiones, es decir, no quedarse corto en estimar las necesidades de financiación. Pues en cuanto a medidas, proteger la caja en todos los aspectos, ¿no? A nivel operativo, adecuar las estructuras a la demanda actual y las plantillas, los costes salariales, reducir y flexibilizar en general, ¿no? Y sobre todo estar muy atentos al circulante. Pueden venir eventos inesperados. En cuanto a las inversiones, de momento están en stand-by. Habrá que reconsiderarlas a medio plazo cuando se tenga una cierta visibilidad. Y después, por último, las actuaciones en cuanto a la deuda. Asumir nueva financiación para no quedarse corto y quizás a algunas compañías no les llegue y deban de reestructurar su deuda, ¿no? Y por último, pues la retribución al accionista. Habrá que replantearse los dividendos o bien reduciendo o bien cancelando, ¿no? Entonces, las medidas que proponga el gobierno son importantes, pero tan importantes son las medidas internas que adopten las compañías pues para gestionar este entorno tan complicado, ¿no? Muy claro, Javier. Aitor, a corto plazo, ¿qué recomendarías a tus clientes, a las empresas? A muy cortísimo plazo, mi recomendación a corto plazo, la enlazo con una lectura crítica en parte de todo lo relacionado con las ayudas, fundamentalmente con las ayudas de liquidez. Nuestra experiencia de 2008 a 2012
hace que nuestra primera recomendación a corto plazo sea liquidez, liquidez y más liquidez. Si tienes caja, puedes resistir esos eventos inesperados que aún pueden estar por venir. Pero lo cierto es que la directriz oficial y política en relación con las ayudas que se están formulando tanto a nivel estatal con las líneas del ICO como en nuestro caso a nivel autonómico, desde un punto de vista obviamente del control público, pues están enfocadas o tratan de ser selectivas en cuanto al destinatario de la ayuda, pero desde el otro punto de vista hay que tener en cuenta y hay que decirlo claro que la consigna es que el que tiene problemas, o perdón dicho, mejor dicho, el que ya tenía problemas no es susceptible de ser ayudado. Eso lo estamos viendo y eso es duro, ¿no? Entonces, compañías que no tienen rating suficiente, que vienen con procesos de reestructuración, aunque los fundamentales del negocio ahora sean positivos, etcétera, etcétera, tienen restringido el crédito, aunque sea en condiciones favorables, como por ejemplo las de ICO o las del gobierno vasco, ¿no? Entonces, bueno, sí, las ayudas están bien, pero bueno, está ocurriendo esto en el mercado. De acuerdo, y por cerrar con un mensaje positivo, no sé si podéis extraer algo bueno de lo que está ocurriendo. ¿Quién se atreve? Bueno, yo creo que evidentemente bueno no es, pero hay oportunidades. Como en todas las crisis hay oportunidades y yo creo que hay que estar atento a ellas. Es decir, aquellas compañías que estén en buena posición se le van a plantear buenas oportunidades en estos meses, ¿no? Entonces, bueno, mi recomendación es esa, es decir, hay que estar atento a nuevas oportunidades y habrá ganadores claros de esta crisis. En mi opinión, bueno, como dice Javier, positivo, no sé si podemos extraer algo positivo, ¿no? Pero sí que es cierto que este virus ha venido para cambiarnos la vida. Yo creo que, como comentábamos al principio, se han desarrollado multitud de sistemas de trabajo, de flexibilización en muchos aspectos. Se están desarrollando otras tecnologías que a todos nos van a permitir y facilitar la vida en muchos ámbitos. Yo creo que esto es algo muy positivo. Se han acelerado este tipo de permeabilizaciones en el ámbito laboral. Y luego, por tratar de extraer algo positivo, esta crisis ha estresado de una forma tremenda nuestro tejido empresarial, ¿no? Y aquel que logre superar esta crisis seguro que va a salir muy fortalecido, más cohesionado. Yo creo que las compañías, los equipos directivos están tomando decisiones complicadas. Yo creo que está habiendo también una depuración de buenos gestores y malos gestores, ¿no? Y esto, bueno, pues hasta cierto punto no es malo, ¿no? Por intentar sacar algo bueno, que cuesta, la verdad. Muy bien. Aitor, ¿alguna cosa más? ¿Algún apunte? Nada, bueno, coincido con vosotros, obviamente, como punto positivo, todo lo que tiene que ver con la flexibilización de la propia gestión laboral / personal, ¿no? Con el trabajo a distancia, etcétera. Y luego, pues que efectivamente han aflorado o van a aflorar aquellos sectores y aquellos negocios que realmente funcionan bien en situaciones críticas y comprometidas, ¿no? Podemos pensar en la cadena de la producción de alimentos, en su logística asociada, en la logística a otros sectores. Bueno, yo creo que si algo positivo tiene toda esta crisis es que va a permitir que afloren pues esas gestiones eficientes que las hay en muchos sectores, ¿no? De acuerdo, pues solo me queda agradeceros que estéis un Jueves Santo en vez de con la familia aquí conmigo y comentando todo esto, ¿no? Desde aquí deseamos a todo el mundo pues que esto sea una V y ni siquiera la curva famosa de Nike, que se recupere todo lo antes posible.
Y nada más, como siempre, la charla, la conversación y los apuntes que sacaremos y conclusiones estarán en nuestras respectivas páginas web y blogs. Y hacernos cualquier tipo de comentario, de duda, que estoy seguro de que todos los miembros de esta conversación están más que dispuestos a contestar cualquier cosa. Nada más, muchas gracias. 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 Gracias.